Amigas y amigos de todo el país, compañeros antorchistas, el miércoles en la madrugada el Congreso de la Unión tomó el acuerdo de la supresión de 109 fideicomisos que estaban destinados a diversas actividades y a diversas instituciones. Normalmente los fideicomisos son fondos que pueden provenir del erario nacional o bien de donantes privados que se le encargan o se le entregan a una institución o a un determinado programa o a una determinada actividad que por definición tiene una duración superior a un año, que es el periodo en que normalmente se tiene vigencia el programa de egresos de la Federación, que es anual. Entonces, para garantizar la continuidad de los programas o de las instituciones o de las actividades que son financiadas a través del fideicomiso, para garantizar que no se interrumpan cada año, porque eso muchas veces impide realmente la realización completa de la actividad o del programa, es que se ha creado esta figura del fideicomiso que, repito, tiene fondos, maneja fondos que no dependen del presupuesto de egresos anual de la Federación. Al suprimir los 109 fideicomisos, se le están retirando estos fondos, estos dineros, a actividades muy importantes para el país. Por ejemplo, a la investigación, a la educación. Hay un fideicomiso con el que se financian una parte de las actividades del Centro de Investigación y Enseñanza Económica, de Docencia Económica, el CIDE, o el Colegio de la Frontera Norte. También se le están retirando los fondos destinados a la investigación científica y técnica, a los programas de investigación, a los subsidios, a las becas para estudiantes que hacen estudios de posgrado en el extranjero, que están a cargo del CONACYT. Se le retira el fideicomiso que apoyaba al deporte de alto rendimiento, que apoyaba a las actividades culturales, el que se dedicaba al apoyo de la cinematografía, y también se le retira el apoyo a otros programas que tienen más repercusión social, como el destinado a atender las consecuencias de los desastres naturales, sobre todo terremotos, ciclones, tormentas tropicales que causan luego gravísimos daños a las comunidades, sobre todo a las más humildes, a las comunidades rurales. Se ahogan sus animales, se inundan sus cosechas, se echan a perder. Muchas veces sus viviendas quedan dañadas, a veces de modo irreparable. Y había un fideicomiso contra los desastres, o en prevención a los desastres naturales, que permitía una ayuda suficiente, rápida, para este tipo de desastres. También se cancela ese fideicomiso. Se retira el apoyo que se daba a los organismos defensores de los derechos humanos, de defensores de los periodistas, los que le garantizaban resarcir el daño a las víctimas de determinados delitos, que todo esto va a pegar directamente a la sociedad. En resumidas cuentas, pues, la supresión de los 109 fideicomisos está desamparando la actividad educativa, científica, técnica de investigación, está desamparando al deporte de alto rendimiento, está desamparando a la actividad cultural, está desamparando a los directores y artistas, trabajadores del cine, y está desamparando a los pueblos que sufren o que van a sufrir en el futuro con toda seguridad algún tipo de desastre, y se está desamparando a las víctimas que sufren un delito, porque ahora ya no va a haber manera de resarcirlas, cuando menos económicamente, de los daños de ese delito. No son los únicos, hay más
porque son 109 fideicomisos. Pero estos los he mencionado porque me parece que son de una gran importancia para el país y para todos nosotros. Creo yo que debemos todos los que me escuchen cuando menos, reflexionar sobre qué consecuencias va a tener esta supresión de los fideicomisos, qué consecuencias va a tener sobre todo en la educación y en la investigación científica del país, la desaparición de los fideicomisos que apoyaban estas actividades, tanto en algunas instituciones como el Cinvestav del Politécnico o el CIDE, ya lo dije, o incluso el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, que son prácticamente las instituciones que realizan actividades de alto nivel científico tan necesarias para muchas cosas de la vida nacional. Tenemos que reflexionar en eso porque estamos viviendo en un mundo en el que se habla cada vez más de que vivimos en la economía del conocimiento. Y creo que es cierto, porque los países ricos le dedican mucho dinero a la investigación científica, le dedican mucho dinero a la aplicación de los descubrimientos de la ciencia, a la producción, a la productividad económica, es decir, a la tecnología aplicada a la actividad productiva de los países. Y esta tecnología aplicada al aparato productivo de los países avanzados los hace capaces de producir mucha más riqueza en el mismo tiempo que nosotros, por ejemplo, pero también una gran diversidad de artículos que no se pueden fabricar con solo tener a mano los obreros calificados y las materias primas. Es necesario tener lo que los norteamericanos llaman el know-how, cómo hacerlo, el saber cómo hacerlo. Y nosotros no estamos en los primeros niveles en este terreno. El rezago científico, el rezago de la aplicación a la técnica de la ciencia en México viene de muchos años atrás. Nuestro rezago es histórico, pero algo se venía haciendo a través de los fideicomisos. Y ahora, simple y sencillamente, con el argumento de que se combate la corrupción, se desaparece completamente el apoyo a estas actividades. Yo creo que también, aunque eso quizás a mucha gente humilde, a la gente que vive al día, a la gente que vive en las calles vendiendo su mercancía, etcétera, quizás no le conmueva mucho saber que ya no se va a apoyar al deporte, a los jóvenes deportistas, que ya no se va a apoyar al cine, que ya no se va a apoyar a la actividad cultural. Pero yo les digo, amigas y amigos, que eso es porque luego a veces no nos da tiempo de reflexionar sobre la hondura de las consecuencias de fenómenos que vemos todos los días. Dejar a los jóvenes sin alternativas para hacer deporte y destacar en esos deportes es muy grave en un país donde el narcotráfico precisamente se nutre de los jóvenes sin trabajo, sin ingresos y sin una visión clara de futuro. Es importantísimo que nuestros jóvenes tengan verdadero apoyo y verdaderos incentivos para la actividad deportiva. También es importantísimo que el pueblo, que la gente disfrute más de una educación completa, de una educación integral, que tiene que incluir las distintas formas de la actividad cultural, el teatro, la música, la danza, el baile, etcétera. Y ahora nos quedamos sin apoyo para la cultura. Y también es importante la actividad cinematográfica, como no, porque el cine no solamente es diversión, no solamente es una manera sana de invertir el tiempo libre, de sacudirse un poco de la rutina del trabajo diario, del estrés diario que nos produce una vida difícil como la de México, sino también es una herramienta educativa muy valiosa el cine. Y no podemos, el país no puede quedarse sin cine simplemente porque de un plumazo se suprime el apoyo.
Entonces yo creo que lo que acaba de suceder es grave en todos los sentidos. Evidentemente yo estoy completamente de acuerdo y apoyo modestamente desde aquí a todos los grupos afectados que se estuvieron manifestando frente a la sede del Senado, exigiendo que se respetaran los fideicomisos, pues que a cada uno de ellos le interesaba. Me parece que es una lucha muy noble, que es una protesta muy en su lugar, muy necesaria, que todos los mexicanos debemos respaldar y la debemos difundir tanto como podamos, lo debemos comentar con todo aquel que nos lo permita hacerlo, para que la gente se solidarice con estos grupos que muchas veces son satanizados como grupos de élite, como gente que se dedica a exquisiteces que al pueblo no le benefician, que al pueblo no le interesan, y de esa manera nos ponen a pelear al pueblo contra los cineastas, contra los que hacen cultura, contra los deportistas, etc. Dividir de esa manera a las fuerzas populares es una actividad artera que nosotros debemos de registrar y que no debemos permitir. A mí me parece que muchas de las actitudes represivas, muchas de las persecuciones de diverso tipo que están teniendo lugar últimamente en nuestro país, de alguna manera se aprovechan de esta tendencia nuestra, de los mexicanos en general, a solo preocuparnos por lo que a nosotros nos afecta y a sentirnos indiferentes o a quedarnos callados cuando le sucede algo al vecino, pensando que a nosotros no nos importa lo que le pasa. Pero en una sociedad, la que sea, todos dependemos de todos. Es imposible vivir en una sociedad determinada sin que cada uno de sus miembros dependa de todos los demás miembros y de la actividad de todos los demás miembros, así como todos los demás miembros dependen de la actividad del individuo. Por lo tanto, somos el todo y la parte. Y la parte no puede ser indiferente de lo que pase al todo, porque cuando el todo se daña o cuando el todo se derrumbe, la parte también va a ser lesionada. Si nosotros no protestamos, si no apoyamos a los artistas, a los cineastas, a los deportistas, a los científicos, a los investigadores, si no apoyamos a las comunidades que necesitan apoyo después de un desastre, si nos quedamos callados ante esta supresión de la actividad científica, cultural, etcétera, del país, me parece que estamos actuando egoístamente, estamos actuando con una visión corta que tarde o temprano nos va a dañar a nosotros mismos. Nosotros, los antorchistas del país, nos estamos pronunciando por la solidaridad nacional. Nos estamos pronunciando porque nos demos la mano todos los que estamos siendo víctimas de un gobierno incomprensivo, dictatorial, que incluso se pasa por encima de las leyes o las modifica a su capricho para poder finalmente hacer lo que ellos creen que debe hacerse, sin importarle si el pueblo está de acuerdo o no, y sin importarle cuáles son los verdaderos efectos que van a tener sus medidas sobre la gente. Tenemos que entender esto y tenemos que reaccionar. Decía yo, nosotros estamos ofreciendo nuestra solidaridad a todos. Y aclaro, no esperamos, no lo hacemos con ningún interés. Nosotros no hablamos en favor de otras personas porque queramos que nos paguen el favor o porque estemos buscando que la imagen negativa que tiene nuestro movimiento ante muchos intelectuales, ante muchos periodistas, ante muchos escritores, la cambien ahora por gratitud a lo que nosotros hacemos. Antorcha dice y repite que lo que se ha dicho de ella antes y ahora es absolutamente falso. Y en eso nos estamos defendiendo con las mejores armas, con las pruebas
tanto legales como de otro tipo, que tienen que aportarse frente a las acusaciones que se nos han hecho. Yo pudiera decir que si en otros tiempos se podía pensar que nosotros nos defendemos porque ocultamos o queremos ocultar con nuestros gritos o con nuestras protestas los delitos o los crímenes que estamos cometiendo, hoy eso no es lógico. Hoy está clarísimo, dado que ahora no somos los únicos que nos quejamos, sino que somos una parte de todo un conglomerado de mexicanos que se queja de lo mismo, y queda claro entonces que los ataques que hemos sufrido antes y los que sufrimos ahora, que no son más que los mismos, algo modificados, no tienen fundamento. Siempre han sido y ahora son también ataques políticos que tienden a callar una voz crítica y que tienden a callar a una organización que está ligada a los intereses populares, que ha venido defendiendo esos intereses populares, como le consta a miles y miles de mexicanos durante 46, 47 años ya. Lo hemos venido haciendo y lo hemos podido demostrar, y otra vez lo podemos demostrar con pruebas fehacientes. Por lo tanto, la defensa de Antorcha no depende del apoyo de los demás. Pero si ese apoyo se nos diera a nosotros, me parece que habríamos dado un gran paso, porque estarían apoyando a una organización que, como ellos, está siendo calumniada y atacada, y al atacarla se está tratando de callar una de las voces importantes que hoy por hoy tiene el pueblo mexicano. Pero repito y termino, nosotros no le damos nuestra solidaridad a los dañados por la supresión de los fideicomisos porque queramos algo a cambio. Si ellos nos dejan solos, no importa, nos seguiremos defendiendo y seguiremos dándoles nosotros a ellos nuestra solidaridad y nuestro respaldo. Es necesario saber, por último, que esto que acaba de suceder lo aprobaron los señores diputados al Congreso de la Unión, y que al final de la reunión en que le habían dado palo a estos 109 fideicomisos que van a causar los daños que yo aquí probablemente superficialmente he señalado, al terminar de aprobar, de realizar este acto antipatriótico, antinacional, con orgullo se pusieron a gritar: es un honor estar con Obrador. Esto, por parte de los señores diputados, es una mofa a la voluntad popular. Y es también faltar a la ley, faltar a la Constitución y faltar a su deber de representantes populares. Ellos no fueron elegidos para ser tapete del presidente de la República. Ellos no fueron elegidos para estar gritando que le pertenecen en cuerpo y alma a un solo hombre. Fueron elegidos para representar al pueblo mexicano. Y esa representación la están tirando al bote de la basura. Están trapeando con ella y se mofan de la gente y gritan con orgullo: sí, nosotros suprimimos los fideicomisos, y es un orgullo haberlo hecho, porque con eso estamos sirviendo a López Obrador. En 2021 va a haber elecciones precisamente de diputados. Y ustedes, amigos mexicanos, amigas mexicanas, personas de todas las clases, de todas las edades, de todos los grupos sociales, ustedes y nosotros vamos a elegir diputados. Ustedes dirán si nos conviene volver a elegir a un Congreso como el que acaba de aprobar la supresión de los fideicomisos. Muchas gracias.